Hola, muy buen día a todos. Aquí nuevamente con ustedes para seguir compartiendo. Así que comienzo. Miren, el sistema no solo nos utiliza para cocrear, nos entretienen con todo, inventaron tantas cosas, historias, desde niños los cuentos, las caricaturas, las novelas, las series, libros acerca de todo, escolares, religiosos, paradigmas, diferentes corrientes espirituales como la Biblia o como el libro de Urantia, un curso de milagros, o del paradigma de la manipulación del lenguaje, el manuscrito Voynich y tantos otros, que aparte de servir de conexión, de parasitación a las entidades o seres que realmente dieron la información por medio de canalización o la escribieron ellos mismos, en el caso de ser cascarones, y que otra de las finalidades es recodificar la conciencia, reprogramarla, manipularla, atrapar al ser humano, todos tienen códigos ocultos que a nivel inconsciente se reciben, crean conexiones sobre la cabeza que van a dar a los interesados. En el caso del lenguaje no hace falta aprenderlo, aunque haya manipulación. Manipulados están todos, no solo los antiguos. Cada letra, cada símbolo, cada número, cada figura geométrica, frecuencias específicas, todo tiene una carga con su propia información, cada una con un motivo específico de manipulación, programación, que conforme se acomodan, agrupan, forman códigos específicos para el control de la mente, la conciencia, lo mismo los libros escolares y tantos libros que se han escrito, pero esto es negativo para nuestro despertar, unos más que otros y algunos hasta para tirarlos a la basura en trocitos para que nadie los tome, porque en lugar de desaprender, quieren que aprendamos más y cuanto más aprendamos lo que viene del sistema o de las trampas, más se duerme la gente, más se le atrapa, más se aleja de su propia esencia, porque todo es un entretenimiento, una distracción, para olvidarnos de nosotros, tanto que ya no lo recordamos. Estamos llenos, para que me entiendan, de basura. Por ejemplo, imaginen una casa transparente, que somos nosotros, y afuera está todo lo que conocemos. Hemos aprendido, hemos percibido, co-creado, recibido del sistema, pura basura. Estamos todo el tiempo distraídos en todo lo que nos muestran, tanto que no miramos dentro de nuestra casa y que es lo real, nuestra esencia, nuestra propia información. No reconocemos nuestra propia frecuencia que es única e inconfundible. Y todavía queremos seguir buscando más y más información para poder ser libres. Cuando todo lo de afuera es mentira, holografía, cortinas de humo, apariencias, pero cuando dejemos de creer en todo eso, dejaremos de crearlo y co-crearlo. Veremos todo tal cual es. Nos sentiremos, nos recordaremos, nos reconoceremos. No hace falta nada. Todo está dentro de nosotros. No nos volveremos a distraer, porque esa fue la única razón por la que estamos aquí. Nos distraímos en nuestro viaje o paseo y vino al atrape. Al pasar por el sistema Matrix, nos absorbió y ya atrapó. Y en su fuerte densidad olvidamos quiénes éramos. Y cada vez se inventan más cosas. Se actualizan según cambia la conciencia. Engaño a todos los niveles, mientras sigamos sin interiorizar. Todo esto es una distracción eterna y al despierto siempre tratan de recuperarlo y si todavía está un poco dormido, lo logran. Lo he visto muchas veces. Claro, al muy despierto que realmente ya nada de fuera le importa, cero creencias religiosas, cero creer en los gobiernos, cero creer en que seres buenos los van a ayudar o algo va a pasar para cambiar todo. A todo el que espere que algo así suceda, sigue creyendo en algo o alguien y no está despierto, sigue conectado a sus creencias, sigue enganchado mucho en la basura de afuera. Y en el pasar de los años es como si nos hubiéramos ido perdiendo desde que vamos aprendiendo todo, desde que éramos niños. Nos fuimos alejando cada vez más de nosotros mismos
y todo eso es la verdadera esclavitud o cárcel, la distracción y demás. Pero es mental, es como el tiempo, no existe, pero es mental. Es algo parecido. El día que nos demos cuenta de esto y miremos dentro, estar más en nuestras cosas bonitas, en nuestros propios pensamientos y no de otros, en nuestros propios ideales, sin seguir a nadie, sin esperar nada de nadie, más conectados con la tierra, la naturaleza, estar aquí y ahora, disfrutar de la familia, los amigos, como sean, nadie es perfecto, y menos yo, como digo siempre. Ese día van a empezar a cambiar las cosas, pero la gente no hace eso, todo lo contrario, quiere saber más y más, y digo, bueno, si estás consciente y sabes ser neutral y no te enganchas, no te conectas a esas energías o a esas energías, solo te informas, pero no te obsesionas, solo hay que saber y ya. Está bien. ¿Cuántos no quisiéramos que los dormidos creyeran la verdad de la información y no es así? Así que saber lo justo está bien, mientras no te sientas mal, porque si no puedes con eso, es mejor ya no meterse y no prestarle atención, o solo le estás dando tu baja energía y más poder. Y yo prefiero no darle tanto poder, y me centro en lo mío, y dejar a los demás que hagan lo que quieran, es su decisión. Y quizá no cambien de opinión, y es desgastante tratarlos de convencer. Yo no me meto con nadie de mi familia, y lo que pase fue decisión de ellos. Que no les ha pasado nada es lo bueno. Y además tenemos que respetar. Los seguimos queriendo igual que siempre y todo bien. Yo prefiero que sigamos como siempre y no ser causa de división. Aunque es mi caso, sé que muchos la pasan mal, porque no los aceptan y es difícil, lo entiendo. Pero sean fuertes y sean como siempre han sido. Sigan en sus cosas lo más tranquilos posibles, positivos, alegres, visualizando todo bien. Enfocarse en lo negativo solo lo hace perdurar más y lo hace más fuerte. Y como digo, el día que nuestra conciencia sea otra, nos reconozcamos interiormente, ya no vamos a necesitar absolutamente de nada, nada de nada, ni cancelar, ni hacer decretos, ni hacer cortes, ni utilizar todas estas muletillas que siempre estamos utilizando, porque ya no va a ser necesario. Buscamos la libertad fuera y no nos damos cuenta que no depende de la información siempre. Mucha gente en todos los tiempos ha recuperado su libertad porque interiorizó y se reconoció. De ahí que se dio cuenta no de qué era todo, sino de quién era él. Eso es lo importante. Primero reconoció su poder, después ya nada es compatible con esa conciencia, con esa esencia. Deja de pelearse con todo lo de fuera, deja de darle importancia. Se reencuentra consigo mismo y nos daremos cuenta que si pensamos que estábamos en una granja humana, fue porque lo creímos y lo creamos. Claro, existe, pero de ahí a no poder salir, pues ya es otra cosa. Eso ya es creación nuestra. Creamos esa realidad o la co-creamos, pero todo esto es una creación que parece real para la conciencia. La mente programada no puede pensarlo de otra manera. Dejamos de ver el mundo energético, conforme de bebés fuimos creciendo, aprendiendo, pero todo es energía. Lo veíamos de niños, pero como ya no lo vemos, no lo podemos creer. Nos fuimos densificando cada vez más. La libertad siempre ha estado, siempre ha sido. Se rompen las ataduras, los velos desaparecerán, las murallas también. Una esencia en todo su esplendor no volverá a creerse encerrada jamás. Seguirá en este cuerpo, con las leyes de este plano, pero a nivel energético ya está todo así, y aquí, con una conciencia plena, expandida, con toda la comprensión de las cosas y de sí mismo o misma, todo lo del sistema con todas sus artimañas, conexiones, programaciones, dispositivos, etc., desaparecerán. La esencia en su momento, en sus diferentes cuerpos y planos, no todos, porque también existimos en planos frecuenciales más altos,
y libres en conciencia, pero en los otros se creyó que estaba esclavizada, encerrada, y cuando llega el momento en que sabe que todo depende de ella, se da cuenta que siempre ha sido libre, pero no lo sabía. Así que todo lo que utilizamos es por ahora, por mientras, porque desde este punto en donde estamos y cómo estamos, es necesario, porque nuestra percepción del todo es limitado. No estamos conscientes de todo aquello que no podemos ver. Pero ¿qué pasa? Existe y nos hacen. No estamos al 100% lúcidos en los sueños, no viajamos todo el tiempo en astral conscientemente, todo el tiempo, no recordamos todos los sueños donde nos sacan los permisos, no vemos todas las programaciones que nos mandan todo el tiempo. La gente no se da cuenta de que hay muchas razas entre nosotros físicamente y todo lo que dañan al humano, etc. Así que sí, por el momento es necesario, pero poco a poco, y espero pronto, nos vayamos haciendo más conscientes de todo y dependamos menos de estas herramientas, sean cortes en papel o mentales. Cuando volvamos a estar en nuestro centro permanentemente de esto que les hablo, no nos va a hacer falta nada, ni amor, porque la esencia se ama a sí misma, y no es el amor este que conocemos, es más puro, más expandido, inigualable, nos llena inmensamente. No podría explicarlo con palabras, habría que percibirlo cada uno, pero cuando me sentí fue una de las cosas más hermosas que he vivido. Alguien que se ama de esa manera le sobra todo, no le hace falta nada ni nadie, se los digo así. Y no se preocupen todos, porque sin excepción lo llegarán a sentir, porque es parte de nuestra esencia. Llegará ese momento y si lo llegan a sentir aún con este cuerpo, mejor, porque se puede. Si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Y quizá muchos ya lo han sentido. Yo he sentido otras clases de amor, también hermosos, que tampoco podría explicar con palabras. Amor al mundo, amor a la humanidad. Pero aunque son geniales, este es el mejor. Todos se sienten diferentes, pero ninguno se parece siquiera a lo que conocemos. Está muy lejos de ser así. Por ejemplo, con esto de la pandemia, la gente quiere estar al tanto de todo lo que sucede, qué contiene esto, lo otro, y como digo, está bien, pero depende qué tanto y depende de cómo esté la conciencia, pero demasiado, meterse de lleno, se va llenando la gente de más información que no es necesaria, y al contrario, le estamos dando más poder, porque tanto las personas que se la creen le dan poder, y las personas que estamos en contra, que nos llaman de muchas formas, pero nos metemos de lleno y nos enganchamos, también le damos poder. Al principio era nuevo, buscábamos información, pero era todo confuso, que de dónde viene, que cómo, que dónde, bueno, ya saben. Hemos estado en lo mismo, hasta que hice un alto y ahora es un mínimo, y muchas veces nada, y me siento bien con eso. Pero tendríamos que ser muy neutrales, porque en la dualidad, en donde están estos dos bandos que el sistema ha generado en división, y tanto en lo positivo como en lo negativo, si le queremos llamar positivo, para que se entienda a eso de no creo en esto, no, eso no es así, nos dicen negacionistas, conspiranoicos. Bueno, pues nosotros los conspiranoicos, también eso le da poder de cierta forma. Así que, como digo, estar al tanto, pero no enganchado completamente, porque donde te enfocas, lo refuerzas. El sistema tuvo la idea, la lanzó, hizo lo necesario, pero la humanidad ayudó a co-crear todo eso por dormido, por ignorancia, por creído, primero uno, luego dos, y así sucesivamente lo fue reforzando. Así que nosotros somos los co-creadores de todo cuanto existe, y no queremos, porque lo aceptamos o le prestamos atención. Y cada día vamos haciendo eso en todo. Nos cuesta mucho estar aquí y ahora. Necesitaríamos acostumbrarnos a cada vez que llega un pensamiento acerca de lo que está pasando, lo cambio por algo que yo quiero. Y ya
tener un pensamiento que sirva de base, que sea el mismo para que sea más fácil y no estar pensando, ay, ¿en qué quiero pensar? No, primero que sea el mismo. Es como para entrenar a la mente. Ahora sí, como dicen en psiconeurociencia, pues desplazar la negatividad. Es algo parecido. Viene un pensamiento negativo, lo cambio por uno positivo, pero aquí viene un pensamiento de lo que está pasando o de alguna otra cosa que no quiero y lo cambio por algo que sí quiero, o simplemente permanezco en el aquí y el ahora, en donde estoy o en lo que estoy haciendo, algo por el estilo. Y poco a poco así se puede entrenar la mente, porque pues así se hace todo, así se programa todo. Ya después todo se hace en automático. Creado el programa, fluye solo como cuando manejas y ya no piensas en meter el acelerador o las velocidades. La mente se encarga de eso y eso nos causan las programaciones manipuladoras. Se nos sale el programa, decimos muchas veces. Está bien instalado ya. Que entrenar a la mente no es fácil, pero imposible tampoco. El cerebro es un músculo y se puede. De que se puede, se puede. De hecho, nos hemos deshecho de muchos programas ya con el cambio de conciencia. Muchos ya no son compatibles y al principio se nos salían, pero fueron desapareciendo y otros están a punto de desaparecer. Así que relajaditos y fluyendo. Yo, por ejemplo, cuando me acuerdo de todo esto que está pasando, recuerdo que estamos en una transición muy importante, tiempos importantes del despertar. Y eso ya es muy bueno porque no moriremos dormidos. Eso es lo más importante. Y me alivia mucho. O también me acuerdo de algunas experiencias energéticas bonitas que experimenté. Por ejemplo, esta, que ya les había contado, donde de repente me vi con un amigo en otro plano, fuera del tiempo, en el real, aquí y ahora, y no este que conocemos de este plano. Y lo mejor, que me pasó estando despierta y sentada en mi escritorio, y de hecho mensajeando con él. Creo que algunas veces el estar mensajeando con él por WhatsApp te da conexión para percibir más allá parte de nosotros mismos en otros planos de existencia, y otras veces hablo con su parte energética, no solo de esta vida, sino con la de su pasado, o hasta la mía, también de otra vida pasada, que ya sabemos que no existe una línea temporal como tal, y que todo pasa al mismo tiempo, y creo que saberlo y comprenderlo me ha ayudado a tener esas experiencias. Es una desprogramación de lo que yo creía. Te vas desprogramando y vas percibiendo la realidad y otras realidades. Bueno, me veo de repente ahí junto a él y le digo al instante, porque la experiencia es muy rápida. Fuera del tiempo comparado con este plano, aquí es muy lento y allá muy rápido, pero allá se siente normal. Pero desde aquí la experiencia se ve muy rápida. Bueno, le digo, te acabo de ver en un campo tan hermoso. Yo estaba a tu izquierda. Era un campo de lo más lindo que he visto, o más bien que no había visto jamás. Yo primero estaba con tu conciencia de ahora, la presente, luego con esta tuya de ahí, y de repente estoy ahí junto a ti. Yo llegué, tú ya estabas ahí, y te digo, ¿en qué año fue esto? Lo pregunté, porque no creo que exista en el mundo un lugar así en la actualidad, y pensé de repente que podría haber existido alguna vez. Pero él me contesta, ¿qué importa cuándo fue? ¿Te importa ahora? No sabes en qué tiempo estás ni de dónde vienes. ¿Qué importa? ¿Realmente en este momento te importa? Créeme, no. Y no lo aceptarás por miedo, el chip implantado previamente. O sea, el programa. Con esto se refería al programa que nos implantan. Pero cuando él me dice, ¿realmente en este momento te importa? Me lo decía por lo que yo estaba sintiendo en ese momento y ambos en ese lugar. Nunca había tenido esa sensación. Realmente era otro plano dimensional, fuera del tiempo completamente, y solo estábamos aquí y ahora, no con la mente en otro lugar ni en otro tiempo. Pero cuando decimos aquí, en nuestro presente, en este plano, estoy aquí y ahora, simplemente estás.
Se puede decir que simplemente estás, pero no sientes nada. Pero en ese lugar es impresionante el verdadero estar aquí y ahora sin que exista el tiempo. La sensación no es posible decirla con palabras, no podría explicarlo, pero no tiene nada que ver con lo que conocemos o creemos saber de qué es realmente aquí y ahora. Aparte de que te sientes verdaderamente libre y es como si nunca te hubieran hablado del tiempo. Por lo tanto, no sabes qué es eso. Da esa sensación. Aparte de que, como digo, no podría explicar con palabras porque son sensaciones. Y seguramente muchos lo hacen, pero no tienen acceso a esa información de sí mismos. No logran captar otras frecuencias de otros planos donde también existimos, porque la proyección es de allá para acá y no al revés. Cuando yo llego a ese plano de repente, justo en el momento en que hago esa pregunta tonta del tiempo, porque acababa de llegar y no esperaba saber que estaba en otro lugar tan estupendo, y ya no el lugar, sino la conciencia que se puede tener ahí por la frecuencia más alta. Ya cuando me voy al segundo siguiente, que percibo todo, comprendo a lo que mi amigo se refería al decirme, ¿realmente en este momento te importa? Créeme, no. Lo decía por lo que percibíamos, por el tipo de frecuencia, y ese lugar es acorde a esa frecuencia. Y ya terminando esta experiencia, seguía yo mensajeando a mi amigo físico, que de hecho nunca dejé de mensajear con él mientras sucedía. Le dije que el 98% de lo que creemos que es aquí y ahora no lo es. La percepción es diferente, por lo tanto la información también lo es. A esta experiencia me refiero donde no sentía ni el sistema mismo, una completa libertad, tranquila, plena. Podría quedarme ahí mucho tiempo, que de hecho lo estoy. Me lo mostró mi parte energética. Nunca lo había percibido desde aquí. Todas las emociones que conocemos desde aquí no existen, porque estaban en una frecuencia diferente y mejor. Por lo tanto, era un lugar de bienestar completamente. Allá son otra clase de emociones, de sentimientos. En pocas palabras, lo que conocemos aquí no existen en otros lados. Y eso a mí me alienta, me hace sentir bien. Me reconforta saber que es así. Porque hay gente que a lo mejor, ya trascendiendo su conciencia, siempre piensa que va a ser así y que va a sentir lo mismo y no es así. Y también desde aquí depende de uno abandonar todo esto, programaciones y demás, cosas adquiridas para que la conciencia acepte y crea posible que hay lugares mejores, más sutiles o extremadamente sutiles, o completamente donde ya abandonamos todos los cuerpos adquiridos y solamente somos energía, esencia. Imagínense lo bonito que se ha de sentir allá o desde aquí, si lo recordamos o nos percibimos a nosotros mismos. Imagínense a nuestra esencia ya en ese momento, sintiendo todo eso, sabiendo todo, recordándose a sí misma. Poco le va a importar la granja. Sabe que es libre y lo es. Simplemente sale. Así que me digo, bueno, la vida no es muy larga. Al contrario, es corta, y con eso de que se está acelerando el tiempo, pues más corta será. Y es cuando digo, pues vamos a disfrutar. Tonta sería si no. Y esa es una de las razones por las que percibimos más otras realidades. Porque pasan ante nuestra conciencia tan rápido que parece que desaparecen o no existen. Si nos aceleramos, logramos percibirlo. Nos volvemos más sutiles, pero no lo notamos porque sucede de manera natural. Sube la frecuencia. Igual a menos densos y aceleración. Y como existimos también en esos planos, y me consta que es así, pues ahí estamos muy bien o mejor, según sea la frecuencia. Claro que fuimos cayendo de allá para acá, o más bien desplazándonos, proyectándonos. Y como digo, no es de aquí para allá, sino al revés, de lo más sutil a lo más denso, de proyección en proyección hasta llegar aquí. Así que poco nos debería de importar lo que estamos pasando aquí,
porque pues no va a ser eterno, eso es lo bueno, y hay mucho que podemos disfrutar. Hay muchas cosas que existen que este cuerpo, esta conciencia de aquí, no está percibiendo, pero otra parte de nosotros lo vive y lo goza. Ahora, nuestra parte energética, esa parte de nosotros, a lo que nosotros llamamos intuición, pues nunca nos abandona, o sea, no nos abandonamos a nosotros mismos. Siempre está tratando de decirnos qué hacer o hacia dónde dirigirnos o qué decisiones tomar correctamente cuando no lo tenemos claro, y también darnos respuestas a muchas cosas, y es instantáneo cuando lo hace. Pero no hacemos caso, y casi siempre es lo primero que pensamos cuando algo está sucediendo o va a suceder. Eso también debemos de tenerlo en cuenta. Por eso la meditación o el silencio interno ayuda mucho, porque se va desbloqueando esa parte, ese filtro que tenemos, y así esa parte de nosotros se puede comunicar mejor. Tener una comunicación más clara entre las dos partes. Todo lo ve, todo lo vive, se da cuenta de todo. Y de ahí pueden pasar muchas cosas, otra clase de percepciones. Hay gente que de a tiro, pero ya de verdad los muy dormidos, esa parte energética de la intuición está muy lejana, bloqueada, y es lo que llaman algunas personas o chamanes, o hasta en la película de Peter Pan y en algunas otras películas que he visto, por ejemplo, de indios, le dicen a la persona, usted ha perdido su sombra, y a eso se refiere, a que esa parte energética de la persona ya no se puede comunicar, ya esa parte física no recibe el mensaje, perdió la intuición. Eso quiere decir que la persona se pierde a sí misma por algún motivo o situación negativa que lo lleva a obsesionarse con algo que no le hace bien. Ejemplo, una venganza, aunque podrían ser 1000 cosas distintas, un adormecimiento muy fuerte, una parasitación que lo tenga muy bloqueado, etc. Por lo tanto, su conciencia es más densa. Por eso en la película de Peter Pan, él siempre está tratando de encontrar su sombra, pero es como un engaño, porque no tenemos nada que buscar, nada. Aunque digan que se ha perdido su sombra, no se ha perdido. Es solo una forma de decirlo. Lo que realmente pasa es que se ha alejado por la densidad adquirida, que sirve como bloqueo, o es un caso de un bloqueo energético. Esa es la razón. Una conciencia muy dormida se vuelve un filtro o bloqueo, pero cuando nos hacemos conscientes, podemos, por ejemplo, imaginar que nuestra parte energética está junto a nosotros. Una visualización, que estamos juntos, que no hay nada que bloquee esa conexión, ese acercamiento. Al contrario, fluye perfectamente, fluye. Y el pensar que es así, pues es así, que ya lo dice el dicho, si lo crees, lo creas. Y aparte hay intención, que es una poderosa voluntad, porque cualquier cosa que nos hacen creer o queremos creer, por mínima que sea, se crea. Sobre todo en la conciencia, se vuelve una programación en la mente. Te crees algo y ya así va a ser para ti. No puede ser de otra forma. Y luego éstas se manifiestan en nuestra realidad. Así que debemos de descrear muchísimas cosas, programas, pensamientos, ideas, sobre todo en la conciencia para que nuestra realidad cambie. Hay trabajo interno. La gente no trabaja en sí mismo, pues poco avanza. Que no se trata de avanzar, es para que se entienda, porque como digo, todo está dentro de nosotros, no hace falta nada, solo sentirse, reconocerse, y ni siquiera el día que sintamos eso de lo que les he estado hablando, no va a hacer falta ni siquiera que somos poderosos, que estamos empoderados, etc. Porque no hace falta nada, estaremos en una completa neutralidad ante todo lo del sistema. Templanza nuestra propia esencia con nuestra frecuencia única. Y todo lo demás va a salir sobrando, palabras, ideas, emociones, sentimientos de este plano. Muchas cosas dejarán de ser importantes, sobre todo las negativas. Ya fue la experiencia, solo queda la comprensión de las vivencias y de todo. Algunas cosas trato de explicárselas lo más posible parecido a mis vivencias. Sé que no es posible que sea igual, porque todo es muy diferente, pero ya con tener una buena idea de qué hablo, pues ya es ganancia.
Por cierto, de niño veíamos a nuestra sombra moverse. Algunos lo recuerdan todavía, yo no, pero algunos sí me han dicho. Era nuestra intuición, nuestra parte energética, una proyección de nosotros mismos, la más cercana. Algunos le llaman doble cuántico, otros mi yo superior, da igual. Es esa parte de la que hablo. Bueno, les dejo hasta aquí el audio. Los veo en un próximo. Ya saben, hasta pronto y manténganse despiertos.